Bueno, buenas noches. En escasos 30 minutos voy a exponer un tema que necesitarías mucho más, pero lo voy a exponer conceptualmente, ya que voy a hablar sobre cómo se desarrolló la democracia argentina en estos 30 años, partiendo desde la idea de que la democracia es la democracia en el sentido occidental, la democracia llamada liberal democrática, la democracia llamada del individualismo liberal, la democracia llamada partidocrática, la democracia de Montesquieu y los tres poderes, la democracia con elecciones y partidos, la democracia llamada formal o llamada burguesa, y como se suele decir, la democracia que cuando tocan el timbre a las 5 de la mañana en la casa de uno sabe que es un error y no la policía. En ese sentido, la democracia, digamos, tiene esas características. La Argentina pasó prácticamente toda su historia sin democracia hasta el año 1912, cuando se crearon los mecanismos electorales, se aplicaron entre 1912 y 1930, se clausuraron entre 1930 y 1983 como formas pautadas de democracia que suponen por lo menos que un partido de gobierno le da el poder a un partido de oposición. La Argentina, para hacer el pase de un partido de gobierno a un partido de oposición, necesitó entre 1928 y 1989. Recién ahí, después de esos 61 años, hubo el pase de un partido de gobierno a un partido de oposición. La democracia en la Argentina, eso suele enorgullecernos a los argentinos. En 1912 estuvo avanzada con respecto a muchos países que iban a tener un más feliz desarrollo democrático. El misterio fue la migración internacional. La Argentina tenía clases populares extranjeras que no iban a votar, razón por la cual la Argentina podía tener sufragio universal, porque no pasaba como en los países europeos, o en algunos países europeos, donde la cuestión social se solapaba con la cuestión democrática. Y entonces Inglaterra tuvo que esperar más, Alemania tuvo que hacer sus leyes antisocialistas, Francia vivió en un caos hasta que pudo terminar siendo una democracia aceptable. La Argentina en 1912 creó mecanismos que luego clausuró en 1930. Desde allí en adelante, entre 1930 y 1983, fueron alternancias cívico-militares o breves gobiernos semidemocráticos tutelados por los militares, o gobiernos de partidos creados por alguna dictadura militar, como fue el que hizo el fraude patriótico, o el fraude, sería chino decir esto de fraude patriótico, disculpen los extranjeros, olviden eso, no tiene sentido. Hizo fraudes durante un largo periodo, después llegó el peronismo y tuvo intolerancia hacia las libertades democráticas, cambió la Constitución, restringió la participación política en general y se achicó las condiciones de existencia democrática. En 1983, por primera vez se inicia un periodo de democracia en la Argentina que va a tener casi 30 años. La pregunta siempre, por lo menos para mí, siempre surge de alguna sorpresa. La sorpresa de la democracia creo que es lo que movió mi investigación al respecto. ¿Cómo fue posible esto en un país que no tenía condiciones democráticas de funcionamiento del sistema político? Cuando Robert Dahl observa a la Argentina, dice, la Argentina
tiene todas las características para ser un sistema democrático, pero lo que no tiene es la decisión democrática de las direcciones políticas o de los partidos políticos, digamos. Es una explicación, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero lo cierto es que la sorpresa, si sorpresa existe, es justamente porque desde 1983 en adelante la Argentina vivió en democracia. Vivir en democracia quiere decir vivir en algo que siempre los opositores creen que no es democracia, porque esa es la lucha política. Vivir en algo donde hay restricciones obvias a aspectos de la democracia, porque la democracia, con las características formales que conocemos, es un tipo ideal, y después cada país tiene sus desviaciones sobre la democracia. Mientras hay elecciones periódicas, se eligen, hay partidos políticos, hay libertad de expresión, hay división de poderes, podemos decir que estamos en presencia de un régimen democrático, son 8 características que se acuerdan siempre al respecto. La sorpresa de 1983 en adelante tiene que ver con el hecho de que si uno analizaba desde las precondiciones necesarias que se supone para que se haga la transición a la democracia, la Argentina casi no tenía ninguna. No tenía una clase política con experiencia democrática. Salvo que uno sea formalista y cree que si el día que llama a las elecciones, ese día las personas van a ser democráticas y van a actuar como personas democráticas, eso es un absurdo. No tenía entonces una clase política, para decirlo a lo Bourdieu, con hábitos democráticos. No tenía tampoco ciudadanos, porque salvo los formalistas que creen que el día que se hace una ley y deja votar, ese día aparecen ciudadanos. El ciudadano es una construcción social. Michel Oferlé, en un libro reciente, señalaba el ciudadano como una construcción de los partidos políticos democráticos. Necesitan ciudadanos porque necesitan a quien representar. Entonces fabrican ciudadanos. Me pareció una idea interesante siempre, porque es una situación que le quita la magia, la democracia tiene un poco de magia, le quita la magia y decir, bueno, pero ¿de dónde salió el ciudadano? La Argentina no tenía en 1983 un Estado. La dictadura militar había destruido el Estado absolutamente, y si por Estado entendemos el monopolio de la violencia legítima, lo que se llama desaparecidos revela que la desaparición del carácter legítimo de la violencia, o de lo que se llama terrorismo de Estado. No había condiciones económicas para la democracia. Las democracias, cuando se instalan, y esa es una de las precondiciones que nos propone Lipset y muchos otros que hablan al respecto, necesita ciertas condiciones económicas, porque sobre esas condiciones económicas crea una legitimidad sustantiva. Muchas demandas atrasadas del periodo dictatorial no iban a poder ser cumplidas de manera económica por la dictadura, por la democracia, porque la economía en crisis había dejado sin ese recurso. Durante mucho tiempo, muchos que creímos que no iba a haber nunca democracia en la Argentina, tomamos la fórmula esa extraordinaria de Barrington Moore: sin burguesía no hay democracia. Sin burguesía no hay democracia quiere decir, fundamentalmente tiene sentido para las condiciones de sociogénesis de la democracia. Pero en la constatación argentina, muchos siempre dijimos, sin burguesía no hay democracia, y efectivamente no había una burguesía en la Argentina constituida, sino que había múltiples grupos económicos más o menos competitivos entre sí e incapaces de crear un partido político o una conciencia común para intervenir en la puja entre partidos. La gran novedad
que apareció en 1983, no había una ideología democrática en la sociedad, no había una demanda verdaderamente democrática. Cada vez que había un golpe de Estado, buena parte de la gente creía que había que esperar a ver lo que hacían y que después nadie podía pensar que en un país carente de legitimidad institucional cabía reprochar la idea de existencia de un golpe de Estado. Lo que Horowitz llamó para todos los países de América Latina la norma de ilegitimidad, es decir, se discute sobre cómo opera el Estado, pero no cuál es el origen de la legitimidad de quienes ocupan los poderes públicos. Eso en la Argentina funcionó siempre a las mil maravillas. El problema de la democracia, mucha gente creía que la democracia era formal, creía que la democracia era partidocrática. Algunos explicaban que la democracia en realidad era un invento europeo. Muchos decían que la Constitución no podía aplicarse porque era una Constitución copiada de la Constitución norteamericana y que viene de 1853, nuestra Constitución. Y en la medida de eso, el desprecio por la democracia, como Marx dice, la ideología dominante de una sociedad es la ideología de la clase dominante. Efectivamente, el desprecio de la clase dominante hacia la democracia había penetrado en todas las clases sociales, particularmente en el autoritarismo de las clases populares, iban a decir algunos, pero también en el autoritarismo de las clases medias, altas, bajas, etcétera, que no creían en el funcionamiento de un régimen democrático. 1983 la Argentina no tenía tampoco una clase política antimilitarista. El gran nudo, quizás el punto que permitió el cambio de la conciencia, de la cultura política, para llamar con un concepto equívoco, el gran cambio fue la Guerra de las Malvinas. Amantes despechados de la guerra, todos se hicieron antimilitaristas, pero no por amor a la democracia, sino por amor a la guerra que hubieran creído que podían festejar si los militares la ganaban. En la medida de eso, ahí se dio un gran vuelco en la Argentina. Y la Argentina tuvo no una precondición de ideología democrática en la sociedad, como uno podría decir que existía en Uruguay, que existía en Chile, y que luego entonces era un eclipse de la democracia que luego se recuperaba. La Argentina no tenía esa ideología democrática extendida en la sociedad. Tuvo, en cambio, floreció con la Guerra de las Malvinas o con el fracaso de la Guerra de las Malvinas, floreció una conciencia antimilitarista dentro de la sociedad. Ese movimiento antimilitarista se llevó con ellos también a la ingenua, entre comillas, clase política que había colaborado con la dictadura, que había festejado prácticamente todos los programas de apertura lenta a la democracia. Y ese proceso, yo nunca pienso en personas, pienso en procesos globales, ese proceso fue lo que permitió que en 1983 la Argentina hiciese un juicio a los militares. Juicio que muchas otras sociedades no lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer o ni lo pensaron hacer, y que las personas, por eso digo que no pienso en las personas, sino en el movimiento de lo social que se lleva a las personas, las personas que hicieron esos juicios hubieran estado totalmente convencidos que había que olvidar la dictadura, como que se olvidó todo, y como hubo 5 golpes de Estado en la Argentina antes del de 1976, nunca a nadie se le ocurrió hacerle un juicio a los militares. La pregunta, ¿cuál es la variable que cambió? Las atrocidades que cometieron los militares, podría decir alguien. Sin embargo, si uno trata de ver la secuencia, las atrocidades que cometieron los militares se conocieron cuando se hicieron los juicios para la opinión pública, pero no se conocían en el momento del antimilitarismo. El momento del antimilitarismo fue fundamentalmente
el momento que le dio a esa clase política, muchos de ellos se enojan, son amigos míos, yo digo que son todos módicos, que realmente son peronistas módicos, radicales módicos, etcétera, que son buena gente que, como diría Weber, le gusta vivir de la política y ¿para qué tener problemas peleándose con los militares? Obviamente no lo hubiesen hecho. Pero el movimiento antimilitarista que existió en la sociedad, la conciencia antimilitarista que existió en la sociedad, lo llevó a ellos. Y personas que seguramente no hubiesen imaginado, y hay algunos libros muy esclarecedores sobre ese juicio, terminaron haciendo algo que fue fundamental para hacer un cambio en la Argentina. Excluir al actor militar como actor legítimo de la lucha política argentina. Hasta 1983, los militares eran un actor legítimo. Es decir, eran considerados como parte de un tripartito que había entre los dos partidos civiles y el partido militar. Y más o menos todos pactaban con el partido militar. 1983 se rompió eso y se creó una excelente condición para el comienzo de la democracia. Se creó también un periodo entre 1983 y 1990 en la que la clase política vivió amenazada por la vuelta militar. Prácticamente hubo muchos momentos en que los políticos ya se iban pensando que volvían los militares, y eso creó algo que no existía antes de esta dictadura, que es el comienzo o la génesis de una clase política. Esta gente empezó a tener por primera vez intereses en común, excluir a los militares de la política para asegurar la profesión política. En ese mecanismo, la Argentina dio un paso fundamental para poder empezar a consolidar una democracia. No hay democracia sin clase política, no hay democracia sin pactos que alguien dirá siempre espurios en el seno de la clase política. La democracia realmente existente es eso. Es lo que la Argentina no había podido constituir. En términos de este movimiento, 1989 la Argentina hizo su primer alternancia entre un partido de gobierno y un partido de oposición. Y en ese sentido, cuando hace muchos años discutíamos cuándo termina la transición a la democracia, o cuándo se va cerrando el ciclo de transición, y cuando un partido de gobierno le dé un partido de oposición. Ese es el momento crítico, porque allí es donde aparece la dificultad en estos sistemas. Poco después de 1989, un pacto entre el partido de gobierno y el partido radical que aseguró la posibilidad de que el partido de gobierno, que entonces presidido por Menem, pudiese seguir en la presidencia con una reelección, fue otro momento importantísimo de la constitución de una clase política. La clase política pudo acordar qué repartían haciendo esa reforma de la Constitución. Y el Partido Radical, que era el partido de oposición, hizo un excelente cálculo. Pidió que se pudiese elegir por voto universal el intendente de la Ciudad de Buenos Aires. La Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires es el tercer presupuesto del país. El primer presupuesto es el presupuesto de la Nación, el segundo es el de la provincia de Buenos Aires y el tercero es el de la Ciudad de Buenos Aires. Cambió la reelección de Menem por la caja, dijimos siempre, la caja de la Ciudad de Buenos Aires. Con la caja de la Ciudad de Buenos Aires, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, un señor que se llamaba de la Rúa, un poco olvidable, el señor de la Rúa terminó siendo presidente y para lo virtuoso de la democracia hizo la segunda alternancia. Fue la alternancia de 1999. Un partido de gobierno le dio el poder a un partido de oposición.
Los mecanismos que pudieron llevar adelante toda esta conformación de una clase política despertaron desencanto en buena parte de la sociedad. La sociedad, sea por la ilusión de lo que es la democracia, sea por la manera demasiado brutal como se fueron gestando las relaciones de la política profesional, la sociedad terminó estallando en el año 2001 contra la clase política, contra la economía neoliberal, contra sobornos, etcétera, etcétera, un sistema múltiple de protestas que terminó precipitando el fin de ese gobierno de este señor de la Rúa a los 2 años, año 2001. Entonces volvió a revelarse nuevamente la consistencia de la clase política. Se constituyó por 1 año y medio un gobierno de salvación nacional constituido por la solidaridad de toda la clase política. Digamos, pusieron ministros los radicales, pusieron ministros algunos responsables del gobierno de la Alianza, se siguió creando una clase política. En ese sentido, los milagros que se fueron sucediendo fueron apuntando a la aparición de una clase política con todas las características de una clase política profesional, que siempre será criticada por sus opositores o será criticada por los partidos terceros que no entran dentro de la clase política, pero es el sistema que uno ve en todas las democracias occidentales. No se conoce democracia occidental que no se teja en base a estos tipos de acuerdos. Desde 2001 a 2003, este gobierno de salvación nacional, integrando sectores de la clase política, terminó haciendo una elección con todos los déficits propios de la escasa institucionalidad argentina, y de ahí salió, desde el 2003 hasta la actualidad, salió un nuevo gobierno que se ajusta a los funcionamientos institucionales de la democracia. Obviamente, con los déficits que pueden tener todo funcionamiento institucional de la democracia para los opositores, pero reuniendo todas las características de elecciones, libertad de prensa, partidos políticos que pueden organizarse libremente, con una característica, y es que después de 2001 quedaron fracturados todos los partidos políticos. Si uno tuviese que decir cómo es la democracia actual es una democracia con partidos políticos subdeterminados o como partidos políticos con poca capacidad de incidencia sobre la opinión pública. Cuando se hacen encuestas sobre qué piensa la opinión pública de la clase política, el resultado es muy parecido a lo que ocurre en el mundo entero occidental. Creen que critican a la clase política, le tienen muy poca confianza, no creen que no hay mecanismos de participación política. Y en ese sentido la Argentina hizo una democracia normal, no hizo una democracia como pudo haberla hecho en el año 1983, donde el 60% de la opinión pública estaba contentísima con los políticos que nunca había visto. Después de verlos, hizo la democracia normal, hizo la democracia con la distancia de la sociedad hacia los partidos políticos. En estos mecanismos está la duda, y habrá que dejar pasar unos cuantos años, si la Argentina está pasando de una democracia de tipo de partidos a una democracia como la que Weber llama democracia plebiscitaria. Es decir, democracia de jefes con escasa participación de los partidos políticos. Eso falta mucho para que alguien pueda decir
democracia plebiscitaria. Haría falta unos cuantos años para que algún partido tenga una mayoría electoral más o menos automática, que se puede dudar mucho que en la Argentina pueda existir. En la Argentina ningún poder duró 10 años o 10 años y medio. Ninguno duró 10 años y medio. Si el periodo de Perón llamó la atención es porque duró 9 años y medio. El de Menem 10 años y medio, no me desmienten ninguno de los dos, ninguno llegó a los 11. La posibilidad de tener una democracia plebiscitaria en un país donde la gran mayoría son inmigrantes que heredaron de sus abuelos y de sus bisabuelos la desconfianza a todo lo dado y la mirada exterior a la política, es bastante difícil que pueda convertirse en algo donde van a salir a saltar celebrando líderes o ese tipo de cosas. No ha pasado en estos años. Cualquier acto político de donde se celebró a alguien, todo el mundo sabía cuánto valía el acto político. La pasión política no existe en los países fragmentados. Si se dice fragmentación social, no se puede decir pasión política. Si se dice fragmentación social, hay individuos. Y el individuo puede compartir ilusiones individuales, pero no crea ilusiones colectivas como para crear regímenes plebiscitarios. La crisis de representación ayudó a las transformaciones de la Argentina en el sentido de que la crisis de representación llegó dejando disconforme a la sociedad y fue creando también una franja difícil de calcular de electores más exigentes. Son los electores que registran las encuestas cuando dicen que son electores flotantes, que se mueven de un partido a otro, etc. Prácticamente esos electores más exigentes son los que tienden a definir elecciones. Es decir, si alguien tiene 40% de un lado, otro tiene 40% del otro, aunque los tenga cautivos, el que define es el 20% flotante, y la capacidad que el 20% flotante hace oscilar mayorías de un lado hacia otro. En términos de la volatilidad electoral o de las maneras en que se va construyendo la Argentina no se diferencia a las construcciones de las democracias modernas. Siempre que digo la democracia, y tomen como ejemplo a Italia, no piensen como ejemplo la democracia suiza, tomen como ejemplo Italia. Italia está dentro de estas democracias un tanto, perdón si hay italianos en la sala, está en una democracia del límite, digamos. Yo creo que la construcción democrática tiene esas características. Los franceses hicieron la revolución en 1789 y pasaron 100 años hasta aceptar la Marsellesa. Y no pudieron aceptar la revolución francesa durante 100 años. Tuvieron idas, vueltas, etc. La democracia es una construcción social difícil. Cuando empezó el proceso argentino, muchos creímos que era imposible, que directamente había una cultura política que no daba como para democracia. Cuando se observa el proceso tal como se ha dado en estos 30 años, la Argentina tiene los mismos problemas que tienen muchos países más desarrollados. En todos los países desarrollados, hace poco Dahrendorf decía prácticamente en Alemania no hay partidos políticos. Basta observar la escena política francesa para ver lo que son los desplomes de los partidos políticos. En ese sentido, no fue la sociología, sino que fue Michael Moore el que nos explicó la democracia norteamericana. Deuda de la sociología norteamericana, entonces. En ese sentido, digamos que la construcción democrática, con todas sus falencias,
lleva estos sorprendentes 30 años. Los sociólogos nunca hacemos prospectivas, o por lo menos nos resistimos a hacer prospectivas. Pero hay muchas condiciones que permiten decir que el tipo de democracia que pudo construir la Argentina en estos 30 años es un tipo de democracia que se va consolidando y que posiblemente las luchas de esfuerzo entre los distintos partidos permitan mejorarla en un sentido u otro. Nada más. Gracias. Gracias, Ricardo, por tu panorama esclarecedor de la historia argentina reciente y no tan reciente. Bueno, damos la palabra a Paulo Enrique Martins, 15, 20 minutos si es posible. Muchas gracias por la invitación de participar de este debate sobre democratización de Latinoamérica. Eu creio que é uma oportunidade muito singular para pensarmos coletivamente os processos democráticos nacionais em um contexto regional. Porque o que se passa em las práticas democráticas, os modelos democráticos, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, México, vão em conjunto. É um barco, que há variações para um lado e para o outro, mas aí vão em conjunto. Quando se avança a democratização, se avança em conjunto com alguns câmbios, e quando há retrocessos democráticos, se vão em conjunto. Então, não se pode pensar só os processos democráticos em Latinoamérica de modo fragmentado. Temos que pensar peculiaridades, particularidades e, ao mesmo tempo, pensar câmbios coletivos. Então, para mim, esta discussão sobre democratização da região, eu, considerando os limites de meu tempo, vou eleger um só ponto para entrar nessa discussão, que é o tema da contextualização da democracia, a contextualização das práticas democráticas. Vou oferecer alguns problemas políticos, problemas teóricos da teoria democrática, alguns problemas sobre a contextualização em Latinoamérica e pensando, finalmente, no caso do Brasil. Por que a importância por la teoria democrática de la contextualização? Porque se não contextualizamos a discussão sobre democracia, passamos por la retórica e por la manipulação. Exemplo concreto. Na direita em Brasil, para buscar novos eleitores, abandonou a ideia do antigo partido mais à direita, Arena, que estava conectado com os militares, e atualmente se chama DEM, Partido Democrático. Em Brasil, todos os políticos são democráticos. Não conosco nadie em Brasil que diz que é antidemocrático. Então, algo que é um patrimônio da humanidade, a construção da democracia, pode passar a ser um elemento de retórica e de manipulação. Em essa direção, a contextualização é fundamental para não se perder de vista a singularidade da vida cotidiana, as referências culturais e não se generalizar conclusões abstratas e estimular a retórica democrática. Todos se consideram democráticos, não há antidemocráticos, quando estamos num plano muito abstrato de discussão sobre democracia. Um outro peligro é de que, sem contextualização da democracia, não se compreende a dinâmica social e política que genera os câmbios históricos e permite-se entender a democratização como praxis, como teoria e como prática. Então, os processos particulares de cada país, de cada região, a cada universo social, têm suas particularidades históricas, seu modo de construção de alianças e câmbios. Há particularidades. Então, essas particularidades são elementos do contexto que devem ser considerados comparativamente. Bem, desde que consideramos em conjunto, e vocês estão de acordo comigo, que é necessário contextualizar a discussão sobre democracia
para não banalizarmos o debate teórico e a praxe democrática, me gostaria de propor rapidamente 3 pontos para o avanço de entendimento da contextualização das práticas democráticas. O primeiro ponto é que cultura não é política, aunque elas se complementam para ver uma cultura democrática. Segundo ponto, representação não é participação, aunque elas se complementam para a organização de uma democracia deliberativa. Terceiro ponto, racionalidade cognitiva não é racionalidade moral, aunque elas se complementam para o surgimento de uma racionalidade deliberativa que inclui afetivamente as diferenças cognitivas e conflictivas. Primeiro ponto, cultura não é política, aunque elas se complementam para ver uma cultura democrática. Uma cultura democrática que reconhece as diferenças identitárias e promove políticas de inclusão social e cultural. Aqui há 4 pontos na construção de uma cultura democrática e na busca de uma análise crítica da relação de tensão entre cultura e política a considerar o tema das crenças, é o tema das memórias, é o tema dos preconceitos, é o tema do poder. Há sistemas sociais, sistemas históricos que têm tradições mais diversas de construção do poder, da pirâmide social e cultural. As memórias de perdas, de luta em Brasil, os movimentos sociais tradicionais têm uma memória de perda, porque em Brasil sempre as lutas sociais foram consideradas caso de polícia. Eu creio que em outros países também, não? Então, há memórias de perda, de repressão muito forte contra os movimentos sociais, contra os liderazgos populares. Então, essas memórias são importantes quando estamos a exigir que os movimentos sociais vão à calle, lutar, mobilizar, reivindicar. Há que considerar as memórias de cada sociedade. As crenças. Há sistemas com crenças mais estreitas, porque a religião patriarcalistas limitam a presença das mulheres na política, uma vida cultural mais ampla, mais libertada por a gente. Bem, então são limites concretos que temos que considerar na discussão na democracia. Há também os problemas dos preconceitos de raça, gênero, sexualidade, e não se pode dizer agora vamos chegar os Estados Unidos chegam em Iraque e vão impor a eleição, o voto livre, quando há situações de etnias, de tribos, de casta, de grupos com sua luta, memórias tradicionais, não é assim. Há uma impotência da democracia com respeito ao modo como a história se organiza, como as pessoas se organizam, como as sociedades se organizam. Temos que ter humildade para reconhecer que a democracia não se impõe. A democracia pode ser conquistada, construída em conjunto. Então, eu creio que há 2 temas importantes. A monocultura favorece o processo de exclusão. Sistemas sociais históricos que são monoculturais, eles são sistemas de exclusão. E conflitos por a exclusão e para a exclusão. Por outro lado, multiculturas favorecem processos de inclusão. Creio que aí está, para o entendimento teórico, há sistemas sociais históricos mais abertos para câmbios coletivos, plurais e participativos. Há outros que são mais estreitos, têm resistência conservativa muito fortes. Então, temos que considerar a ideia de monocultura e pluricultura, e creio que estamos avançando na discussão da teoria democrática por uma nova cultura democrática, uma nova cultura política, que podemos dizer que é uma cultura de los direitos fundamentais da dignidade humana. Creio que há algo a respeito ao corpo dos seres humanos, ao ambiente humano, de sobrevivência humana, ecológico, físico, biológico, ambiental, que é necessário, é coletivo e respeita a todos, a resistência de todos. Esta é uma acessibilidade política nova na construção da democracia.
Esse é o tema de cultura política democrática. O segundo tema muito interessante é representação e participação. Aparentemente, a representação tem uma fidelidade estrutural respeito à participação. Como dizia, primeiro havia a democracia direta, depois a democracia indireta, depois os sistemas políticos formais, mas primeiro a democracia primária. Não é assim. Não é assim. Tocqueville e o antigo regime e a revolução, o ancião regime e a revolução, ele habla que a democracia representativa aparece no conflito das cidades com o poder central. Como havia uma taxação efetiva do rei sobre as municipalidades, houve uma resistência dos proprietários, dos cidadãos, da gente que vivia nas cidades, para poner limite à ação do poder central em França. Isso que habla Tocqueville. E quando analisamos a construção das democracias representativas modernas em Latinoamérica e em outros países, miramos que muitas vezes não tinha nada a ver com a participação social e democrática. Foi dentro do processo de construção das élites, do pacto de poder e dessa luta por saber de quem vai controlar quem, se o poder central oligárquico controla os departamentos, as cidades. Há um processo de construção de uma democracia representativa que trabalha a representação dos interesses de grupos e que não tem nada com participação social, não tem nada com inclusão social, não tem nada com a sociedade civil. É um processo de construção de uma democracia representativa entre as élites. E esse sistema é o sistema que controla hoje, é o dispositivo de controle, essa democracia que está servindo para construir a representação. E quando se valora excessivamente esse dispositivo, vamos limitar a democracia aos votos, aos partidos políticos, aos sindicatos, e se perde toda uma experiência social, toda uma memória de criatividade, de produção coletiva formidável e que não é incluída e valorada na construção da democracia e dos mecanismos de participação. Por outro lado, a experiência da democracia participativa, nós temos os teóricos pragmatistas nos Estados Unidos do início do século XX, nos demonstram como foi importante, e também Tocqueville, na democracia na América, demonstra a presença das comissões locais, mulheres, homens, chicos, religião, toda uma discussão sobre participação do ponto de vista das municipalidades. Então, aí é outra experiência. A democracia participativa funciona desde uma outra experiência que tem a ver com o exercício da praxis, de estar em conjuntos, construindo a vida cotidiana. Esta é outra situação. Bueno, o desafio é como construir uma representação que seja participativa, como construir uma participação que seja representativa e uma representação que seja participativa. Como articular esses dispositivos. Há esforços coletivos importantes em Latinoamérica e os conselhos municipais, por exemplo, são já sistemas ou dispositivos importantes que vão na direção de articular a representação com participação. O terceiro ponto que me gostaria de señalar é uma teoria de contextualização das práticas democráticas, é essa relação entre racionalidade cognitiva e racionalidade moral. Não se pode limitar a discussão da democracia a modelos abstratos sobre estratégia de decisões políticas, estratégia de eleição de que é melhor é pior. Há que haver um código ético na discussão sobre eleições, sobre voto, sobre financiamento de candidatos, sobre construção da transparência dos sistemas de decisão. Há que haver um código ético. Então, a racionalidade cognitiva, a capacidade de tomar decisões econômicas, ou utilitaristas, ou práticas, ou pragmáticas, não funciona solo. Há que haver um código ao lado. Por isso que eu digo que há que haver a racionalidade cognitiva ao lado de uma racionalidade moral que se complemente para o surgimento de uma racionalidade deliberativa que inclua afetivamente
las diferencias cognitivas y conflictivas. Bien, ahora, desde estas reflexiones más amplias sobre una teoría democrática que considere los elementos de la contextualización, quería, y solo tengo 5 minutos, dizer algumas coisas. A discussão sobre democracia em Latinoamérica há que considerar o tema da relação centro-periferia. O centro-periferia põe a discussão sobre autonomia e dependência. E é toda uma discussão teórica da teoria política latino-americana sobre centro e periferia. E condiciona os pactos de poder, as resistências, os tipos de alianças externas entre classes dominantes ou entre classes dominantes e os movimentos sociais, passa muito por essa tensão entre centro e periferia, a nível internacional, a nível interno. E isso condiciona muito o imaginário da democratização. Segundo ponto, esta relação centro-periferia condicionou e legitimou um câmbio importante da reforma do Estado na Latinoamérica, e o que chamamos Estado desenvolvimentista, Estado do desenvolvimento, que tem algumas características muito interessantes e que está aí vivo, não desapareceu. Concentração do poder, centralização do poder, intervenção sobre as comunidades tradicionais, a ideia que as comunidades campesinas e tradicionais são conservativas, são antimodernas, devem desaparecer. Valorização dos assalariados urbanos, a formação de uma classe obreira urbana e a industrialização urbana como sendo a modernidade. Nos anos 70, a esquerda negociava saber que cidade está crescendo mais e o número, a umidade da população era prova de modernização e de progresso. Então, também favorecimento de uma ideologia do progresso e, finalmente, a modernização das oligarquias. As oligarquias foram modernizadas. Esse sistema condicionou a democracia, favoreceu a democracia representativa, conservadora, desfavoreceu e reprimiu as práticas participativas, as culturas, as memórias, as crenças mais tradicionais. Então, houve a construção de um modelo democrático fundado sobre uma democracia representativa conservadora, porque o Estado é centralizador e favorece a modernização das élites oligárquicas, em o executivo, o legislativo, o judiciário, as élites poderosas que controlam o sistema de decisão. Esta é uma democracia representativa que manipula as massas através dos votos. Este é um modelo que aonde existe. Muitos pensavam que este modelo deveria desaparecer com o neoliberalismo. Não é verdade. O que cambiou e tem impacto sobre a democracia é que o modelo de desenvolvimento entre os anos 50 e 90 era um modelo fundado sobre as políticas de distribuição de renda para a construção de uma massa de assalariados urbanos. Essa é a ideia. A ideia era campo-cidade, não? Era modernizar um modelo industrial urbano e formação de uma classe média urbana assalariada e o proletariado assalariado. Isso foi os anos 80 e 90. Desde os anos 90, o Estado desenvolvimentista cambiou para um outro modelo de inclusão por el consumo. Esse modelo de inclusão por el consumo, através de favorecimento de créditos para as classes médias e também através de políticas assistencialistas como Beca Família e outros modelos que serviram para financiar a pobreza, para que a pobreza pueda consumir também. Houve um processo muito perigoso que neste momento estamos presenciando, que é a despolitização das classes pobres, das classes mais pobres, que foram incluídas pelo consumo, mas não por la participação democrática na vida comunitária. Resultado imediato que os economistas não consideram são indicadores de desenvolvimento, aumento da violência, porque à medida que as comunidades locais são desarticuladas por esta intervenção sobre o consumo, o favorecimento do consumo, se desarticula os vínculos de pertencimento afetivo, morais e políticos mais tradicionais. Estamos presenciando em Latinoamérica, então,
na medida que se busca avançar cada vez mais com essa intervenção para incluir, construir uma cidadania de consumidores que não considera os laços afetivos e os pertencimentos políticos, se aumenta paralelamente a violência. Então, para concluir, eu creio que os sociólogos, nós outros sociólogos, temos um rol fundamental neste momento de fazer uma crítica profunda aos indicadores de desenvolvimento, aos indicadores que são utilizados para se pensar o bem viver, o bem-estar das nossas comunidades, porque o sistema, o modelo atual é o modelo que está despolitizando grande parte das massas mais pobres e está generando uma violência crescente. Afortunadamente, para concluir, há outros movimentos que estão acontecendo e outras mobilizações colectivas, locais ou transnacionais. A revolução tecnológica está permitindo aos setores realmente democráticos apropriar-se de novas modalidades de lutas para enfrentar essa situação tirânica de um modelo oligárquico conservador que é contra a expansão de uma democracia participativa efetiva e a articulação de uma democracia participativa que permita reorganizar a democracia representativa e deliberativa. Muitas graças.